Praise the Lord for eating the scroll. Alabado sea el Señor por comer este rollo. This matter is actually quite new to God's people. Este asunto es muy nuevo para el pueblo de Dios. I don't know in the last 2,000 years how many Christians have this concept. Yo no sé en los últimos 2000 años cuántos cristianos tienen tal concepto That we Christians are supposed to eat the Lord. de que se supone que nosotros los cristianos debemos de comer al Señor. Christians have all kinds of religious concepts. Los cristianos tienen muchas diferentes clases de conceptos You have to religiosos do the right thing. para hacer las cosas correctas. You have to be good people. Tienen que ser buenas personas You cannot sin. y no pueden pecar. Many religious concepts. Tienen muchos conceptos religiosos. Very few people are open to the Word of God to receive it as it is. Muy pocos están abiertos a la palabra de Dios para recibirla tal y como es. Even among us, Incluso entre nosotros. this is not something that is that old. Esto no es algo que es tan viejo. I remember Brother Lee started to talk about eating the Lord in the late 1950s. Yo recuerdo que el hermano Lee comenzó a hablar acerca de comer al Señor finales de los años 50. Before that, we never heard of it. Antes de eso nunca habíamos escuchado de tal cosa. It's in the Bible, Pero viene en la Biblia, but it's not in our natural concept. pero no está en nuestro concepto natural. I remember in 1957-58, Yo recuerdo 1957-58, Brother Lee began to talk about this matter of eating the Lord. el hermano Lee comenzó a hablar acerca de este asunto que es comer al Señor. You know who had the biggest problem with this word? ¿Saben quién tenía el problema más grande con esta palabra? The leading brothers and sisters among us at that time. Los hermanos y hermanas que llevaban la delantera entre nosotros en aquel tiempo. They were the one that especially loved the Lord. Los que especialmente amaban al Señor. But they have a hard time with this word. Pero ellos batallaban mucho con esta palabra. I saw them struggle. Yo vi cómo ellos luchaban. Even I had to struggle Incluso yo tenía que luchar. because I had a little background also. Porque yo también tenía un pequeño trasfondo. What is to be spiritual? Lo que es ser espiritual. I had no concept Yo- about eating the Lord. No tenía ningún concepto acerca de comer al Señor. We really are amazing people. Realmente somos personas maravillosas, asombrosas. We have an amazing talent. Tenemos un talento maravilloso. The Bible says God's people, they see and see not. La Biblia dice que el pueblo de Dios ve y no ve. They hear and hear not. Escuchan y no escuchan. Are you like that? ¿Usted es así? Did you hear what was spoken in the last 2 days? ¿Usted ha escuchado lo que se habló en los últimos 2 días? I must admit that in those days I hear and hear not. Yo tengo que admitir que en aquellos días yo escuchaba, pero a la vez no escuchaba. The Bible is very clear. La Biblia está muy clara. From Genesis chapter 2, Desde Génesis capítulo 2, God put man in front of the tree of life. Dios puso al hombre enfrente del árbol de la vida. Eat. Comer. That offends our religious mind. Y eso ofende nuestra mente religiosa. Because Adam ate the tree of knowledge of good and evil. Porque Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tree of good must include religion. El árbol del bien tiene que incluir lo que es la religión. So we all have been bitten by this poison of the knowledge of good. Así que todos hemos sido mordidos por este veneno del conocimiento del bien. So we read John chapter 6. Así que leemos el capítulo 6 de Juan, The Lord said, eat me, donde el Señor dice, cómeme, eat me. cómeme. And eventually many left the Lord. Y con el tiempo muchos abandonaron al Señor. That was us. Esos éramos nosotros. I had a hard time. Yo batallaba. It was the Lord's mercy. Era la misericordia del Señor. It brought me to
Los Angeles. que me llevó a Los Ángeles. The Lord gave me a new beginning. El Señor me dio un nuevo comienzo. Somehow the Lord broke through in me. De alguna manera el Señor traspasó en mí, But I see the older saints struggling with this matter of eating. pero veía que los santos mayores batallaban, luchaban con este asunto del comer. But it's all over the Bible. Pero viene en toda la Biblia, It's in Ezekiel. viene en Ezequiel, It's in Jeremiah. en Jeremías, It's in en Revelation. Apocalipsis, It's everywhere. está en todas partes. If you don't see this matter of eating, you don't see the entire Bible. Si usted no ve este asunto del comer, usted no ve nada en la Biblia. We have 200 some people here. Aquí tenemos un poco más de 200 personas. Every one of us eat 3 meals a day. Cada uno de nosotros comemos 3 comidas diarias. That's a lot of food. Esa es mucha comida. Troublesome. O problemático. Why doesn't God give each one of us a pill that is good for 1 year? ¿Y por qué no nos da Dios una pastilla que dure un año? Take this one pill, next year you don't need to eat. Toma esta pastilla y este año que viene no vas a tener que comer. Can God do that? ¿Dios puede hacer eso? Sure, He can do that. Claro que puede hacerlo. He created us, right? Él nos creó, ¿verdad? But God didn't make it that way. Pero Dios no lo hizo así. God made it the foolish way. Dios lo hizo de manera insensata. How foolish? ¿Qué tan insensato? 3 meals a day. 3 comidas diarias. You know, I come from China. Saben, yo vengo de la China. There's 1.4 billion people. Hay 1.4 mil millones de personas allá. They used to be poor, Antes eran pobres, and now they're not poor anymore. pero ya no son pobres. So they used to eat only 2 meals a day. Así que antes solo comían 2 comidas al día. That's 2.4 billion meals every day. Esos son 2.4 mil millones de comidas cada día. Where do you find all the food? ¿De dónde encuentran toda la comida? How do you feed all the people? ¿Cómo alimentan a todos? God, why did you do it that way? Dios, ¿por qué lo hiciste así? Why don't you do it a smarter way? ¿Por qué no lo hiciste de manera más inteligente? 1 pill a year. Una pastilla al año It will sustain you for the next 1 year. que te sostiene durante el próximo año. Sure, God can do that. Claro que Dios puede hacer eso, But God didn't do it that way. pero Él no lo hizo así. Why? ¿Por qué? He wanted to give us a picture. Él quiso darnos un cuadro. You have to eat at least 2-3 times a day. Tenemos que comer por lo menos 2 o 3 veces al día. And you cannot eat for somebody else. Y no puede comer para alguien más. You have to eat it yourself. Usted mismo tiene que comerlo. Every one of us have to eat 2-3 meals a day. Cada uno de nosotros tenemos que comer 2 o 3 comidas al día. You don't eat, you die. Si usted no come, se muere. Right? ¿Verdad? Why? ¿Por qué? It's a picture. Es un cuadro. You know, we know that the natural realm, everything, is a picture of the spiritual thing. Saben, nosotros sabemos que en la esfera natural todo es un cuadro de las cosas espirituales. We drink water. Tomamos agua. It's a picture. Es un cuadro. Christ is the living water. Cristo es el agua viviente. We need the sunshine. Tenemos el sol. So you need to go out in the sun every day. Así que necesitamos salir al sol cada día. My doctor said to me 2 years ago, Mi médico me dijo hace 2 años, he said, you sit in the office too much. me dijo, estás mucho tiempo sentado en la oficina. You don't get enough sun. No recibes suficiente luz del sol. I said, I don't have enough time. Y le dije, no tengo suficiente tiempo. He said, well, the sun gives you vitamin D. Y él dijo, bueno, el sol te da la vitamina D. I said, can I just go eat some vitamin D? Y le dije, ¿no puedo ir simplemente a comer vitamina D? Thank God he said yes. Gracias a Dios, él dijo que sí. So I bought a bottle of vitamin D. Así que compré unas pastillas con vitamina Every D. day I take 3 little pills of vitamin D. Y cada día me como 3 pastillitas de vitamina D. That's how we survive. That's how we survive. Así es como sobrevivimos. Right? That's how we live. ¿Verdad? Así es como We vivimos. have to eat the right thing. Pero tenemos que comer lo apropiado. Well, hallelujah, that's a great picture. Bueno, alabado sea el Señor, que hay un cuadro grandioso. What does God want? ¿Qué es lo que desea Dios? What does God want? ¿Qué desea Dios? 99.999% of the Christians don't know. 99.999 de los cristianos no lo saben. What does God want to do? ¿Qué quiere hacer Dios? God wants to come inside of us. Dios quiere entrar dentro de nosotros. God wants to be everything to us. Dios quiere ser todo para nosotros.
God wants us to live because of Him. Dios quiere que vivamos por causa de Él. Just like we live because of the food we ate. Así como nosotros vivimos por causa de la comida que comemos. I really enjoyed the beef rice at lunch today. Yo realmente disfruté el arroz y la carne que tuvimos en el almuerzo hoy. So before this meeting, I was sitting there, I was worried. Así que antes de esta reunión yo estaba sentado preocupado, I'm not hungry yet. que todavía no tengo hambre. So how am I going to eat dinner? ¿Y cómo voy a comer cena? You know, a few days ago, I wasn't hungry, so I didn't eat dinner. Saben, hace algunos días no tenía hambre y ya no cené. So when I got back to the hotel, I was so hungry. Y regresé al hotel y tenía mucha hambre. So I went with Brother Julio to have some spaghetti. Así que me fui con el hermano Julio a comerme un espagueti. So when I got back to my room, I told my wife what I did. Así que cuando regresé al cuarto le dije a mi esposa lo que hice. You know what she said? ¿Saben qué me dijo? You're so foolish. Oh, eres un insensato. When it's time to eat, whether you're hungry, just eat. Cuando es tiempo de comer, aunque no tengas hambre, tienes que That's comer. right, I'm foolish. Bueno, es cierto, soy insensato, But I have good news for you. pero les tengo buenas nuevas. As my brother was speaking just now, Así como hablaba nuestro hermano ahora mismo. I get more and more hungry. I can what? I get more and more hungry. Tengo más y más hambre. So I have something to tell my wife. Así que tengo algo que decirle a mi esposa. I'm ready to eat dinner after this meal. Ahora ya estoy listo para cenar. Después de esta reunión. I didn't do anything. Yo no hice nada. I just sat there. Simplemente estaba sentado allí. And I get hungry. Y ahora ya tengo hambre. Wonderful picture. Oh, este es un cuadro maravilloso. I need to eat God. Necesito comer a Dios. Just like I need to eat my food for dinner. Bueno, también físicamente necesito cenar. Brother Elias, I don't know what is for dinner. Hermano Elías, no sé qué hay para cenar, I'm ready for you. pero estoy listo para ti. I'm gonna eat dinner. Voy a cenar. How about spiritually? ¿Qué acerca de lo espiritual? Right? ¿Verdad? You know, the Lord's recovery among us have been about 90 some years. Saben, el recobro del Señor ha estado entre nosotros como 90 años. I was in children's meeting. Yo en aquel entonces estaba en reunión de niños, So more or less I have been watching it for 60 years. así que lo he estado viendo como durante 60 años. Of course, 60 years ago I was too young to know too much. Bueno, por supuesto, hace 60 años estaba demasiado joven para conocer mucho, But I knew something. pero sí sabía algo. And later I learned something Y about those years. después aprendí algo acerca del recobro del Señor. I began to ask a question. Empecé a hacerme una pregunta. I said, has the Lord's recovery gone on in the last 60 years? Yo dije, ¿el recobro del Señor ha avanzado en los últimos 60 años? What do you think? ¿Qué creen? None of you have been in the Lord's recovery for 60 years. Ninguno de ustedes ha estado en el recobro del Señor durante 60 años. I was there 60 years ago. Bueno, yo estuve ahí hace 60 años. I was a little boy. Yo era un niño pequeño. Has the Lord's recovery gone on? ¿El recobro del Señor ha avanzado? What do you think? ¿Qué creen? In what way? ¿De qué manera? Don't say yes just because I'm optimistic, so I say yes. No diga que sí simplemente porque es optimista y por eso dice que sí. Do you know in what way have we gone on? ¿Usted sabe de qué manera ha avanzado? I shared something when Itero met in Australia a few months ago. Yo compartí algo en el Itero cuando nos reunimos allá en Australia hace algunos meses. Because Brother Benson, Brother Andrew, Brother Ray Graver were talking about we need to help the saints get more recovery books. Porque el hermano Benson, Andrew y Ray Graver estaban compartiendo algo de que necesitamos hacer algo para obtener más libros. We might not have progress in every area.
We may Podemos- not have progress in every Tal vez area. no tengamos progreso en cada área. In fact, we may have regress in some areas. De hecho, tal vez hayamos retrocedido un poco en algunas áreas. For example, I know a lot of the older brothers and sisters. Por ejemplo, yo conozco algo de los hermanos mayores. They are really persons of prayer. Son realmente personas de oración. They really pray unceasingly. Ellos realmente oran sin cesar. I've seen quite a few older brothers and sisters like that. Yo he visto a varios hermanos y hermanas mayores que son así, I don't see too many of such today. pero hoy en día ya no veo a tantos. We surely need the Lord to raise up such brothers and sisters. Ciertamente necesitamos que el Señor levante a tales hermanos y hermanas. I have particularly in mind some older sisters. En particular, tengo en mente algunas hermanas mayores. There was one with whom I pray every day together. Había una hermana con quien oraba cada día. Every time she called on the name of the Lord, heaven is in front of me. Cada vez que ella invocaba el nombre del Señor, el cielo estaba enfrente de mí. The presence of the Lord is with me. The cloud is with me. La presencia del Señor estaba conmigo, la nube estaba conmigo. We do need such older brothers and sisters. Sí necesitamos tales hermanos y hermanas mayores. But so perhaps not in everything area that we have progress. Pero tal vez no hayamos avanzado o progresado en cada área. But on the other hand, I can tell you in some very critical areas, the Lord has progressed. Pero sí les puedo decir que en algunas áreas muy críticas el Señor ha avanzado, progresado mucho. I just tell you one. Les voy a nombrar uno At dinner, I can tell you more. y durante la cena les puedo dar más. When I was young, as a young believer 50 years ago, Cuando yo era un creyente joven hace 50 años, not too many saints read the ministry books. no demasiados santos leen los libros del ministerio. Very Leían. few, actually. De hecho, eran muy pocos. We are already better in some ways than Christianity. Ya andamos mejor que muchos de los hermanos y hermanas en el cristianismo. In the sense that probably a higher percentage of our saints read the Bible, if not every day, almost every day. En el sentido de que hay un porcentaje más elevado entre nosotros que leen la Biblia, tal vez no todos los días, pero casi todos los días. And fewer yet are the saints who read the ministry. Y son menos los santos los que leen el ministerio. I consider this situation. Yo considero esta situación. How do the saints get the spiritual supply? ¿Cómo obtienen los santos su suministro espiritual? At least you should read the Bible. Por lo menos deben de leer la Biblia. But I know that that is not good enough. Pero yo sé que eso no es suficiente. Not because the Word of God is not good enough. No porque la palabra de Dios no sea suficiente, Because you are not good enough. pero es porque usted no es suficiente. Suficiente bueno. Is the Bible open to you every day? La palabra, la Biblia, ¿se le abre todos los días? Do you receive a lot of nourishment by reading the Word of God every day? ¿Usted recibe mucha nutrición cada día al leer la palabra? I doubt. Yo lo dudo. You say, Brother Ronnie, don't look down on us. Usted puede decirme, hermano Ronnie, no nos vea hacia abajo. I don't look down on you. No nos subestimen, no los estoy subestimando. We're all the same. Todos somos iguales. You know, when I was young, ¿Saben? Cuando yo era joven, I was with this group of young brothers, including Brother Andrew Yu yo estaba con este grupo de hermanos jóvenes, incluyendo al hermano Andrew Yu and Brother James Lee's older brother, who is also in a church in somewhere in Southern y California. el hermano mayor de James Lee, quien también está en una de las iglesias del sur de California. Under the leadership of some older saints, we read the Bible a lot. Bajo el liderazgo de algunos hermanos mayores leíamos mucho la Biblia. I read 10 chapters of Old Testament every day, Yo leía 10 capítulos del Antiguo Testamento cada día, 5 chapters of New Testament every day. 5 capítulos del Nuevo Testamento cada día. I memorized 10 verses every day. Me memorizaba 5 versículos cada día, It lasted almost a year. 10 versículos cada día, y eso lo hice durante casi un año. Is that good? ¿Eso es bueno? It's good.
Si es bueno. Better than reading a newspaper. Eso es mucho mejor que leer el periódico. Did I receive any nourishment? ¿Recibí alguna nutrición? I have to be honest. Tengo que ser honesto. I didn't. No lo hice. I do it because I'm supposed to do it. Yo lo hacía porque se supone que eso tenía que hacer. But still good, huh? Pero de todos modos estuvo bien, ¿verdad? Young brothers and sisters, Hermanos y hermanas jóvenes. sometimes you have to do some crazy things. A veces ustedes hacen sus propias locuras. Later, I found out that memorizing 10 verses a day is not sustainable. Y después me di cuenta que memorizar 10 versículos al día no se puede sostener, Unless your brain is super. a menos que tengas un super cerebro. My brain is average. Pero mi cerebro es promedio. The key to memorizing the Bible is not memorizing the Bible. La clave para memorizar la Biblia no es memorizar la Biblia, The key to memorizing the Bible is to review what you have memorized. sino que la clave para memorizar es repasar lo que usted ya memorizó. Otherwise, you forget. De otra manera se le va a olvidar. So the best is to memorize 1 at most 2 verses a day. Así que lo mejor es memorizar uno a lo máximo 2 versículos al día. But as a young brother, I was zealous. Pero como un hermano joven tenía muchos celos. And I memorized 10 verses a day. Yo quería memorizar 10 versículos al día. And every day you remember, the next day you review 20 verses. Y el próximo día tenía que repasar 20 versículos. In 1 week you have to review 70 verses. Y en una semana tenía que repasar 70 versículos. And in 1 month you have to review 300 verses. Y en un mes tenía que repasar 300 versículos. Every day when I'm waiting for buses, when I'm sitting on buses, I'm just reviewing in my mind Así que all the cada verses. día, cuando estaba esperando o estaba en los autobuses, siempre estuve repasándolo en mi cabeza. Totally unsustainable. Eso es imposible sostener. But it's not bad. Pero no está mal. Young people do some crazy things. Los jóvenes a veces hacen algunas locuras. I remember one time 3 of us brothers walked from one place to another. It took us about 5-6 hours. Yo recuerdo en una ocasión 3 de nosotros hermanos caminamos a un sitio y nos llevó 5 a 6 horas. Take a bus, take us maybe an hour. Tal vez en autobús hubiéramos llegado en 1 hora. Foolish young brothers decide to walk. Pero estos jóvenes insensatos decidieron caminar. Pretty boring to walk 6 hours. Es muy aburrido caminar 6 horas. So one brother said, let's memorize Bible verses together. Así que un hermano dijo, memoricemos algunos versículos de la Biblia. So we did. Así que fue lo que hicimos. Romans 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9. Romanos 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 hasta... After we seguirle. finish Romans, we go to Ephesians. Y después de Romanos nos íbamos a Efesios. Ephesians 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Efesios 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. After 1 hour, I ran out. Y después de 1 hora me agoté. Those 2 brothers are older than me. They have been doing it longer than I have. Estos 2 hermanos eran mayores que yo y lo habían hecho ya más tiempo que yo. So they go 1 Timothy 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Así que ya seguían con 1 de Timoteo 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Those were the foolish days. Esos eran los días insensatos. But you know something? Pero ¿saben algo? I'm so happy I did it. Estoy tan contento que lo haya hecho. I forgot all of it. Ya se me olvidó todo eso. But the word somehow is in there. Pero de alguna manera la palabra está acá. I cannot recite it for you, Tal vez no se lo pueda recitar, but when you need a verse, it comes. pero cuando uno necesita un versículo, viene a la mente. Not bad, huh? No está mal, ¿verdad? Young brothers, Hermanos jóvenes. have you done that, Brother Raul? Hermano Raúl, ¿tú lo has hecho? Try it. Fine. Try it. Inténtalo. 1 to 2 verses a day. 1 a 2 versículos al día. But the reality is, I don't know what I was memorizing. Pero la realidad es que yo no sé qué es lo que estaba memorizando. I memorized it. Yo lo memoricé, I don't know what I was doing. pero no sé lo que estaba The haciendo. Word of God is not open to me. La palabra de Dios no estaba abierta a mí. So, do I get the nourishment from that? Así que yo obtengo la nutrición de eso, Hardly any. casi nada.
what about saints who don't even read the Bible every day? ¿Qué acerca de los santos que ni siquiera leen la Biblia cada día? Many years later, Muchos años después, I practiced reading no longer 15 chapters a day, but maybe 1 or 2 chapters a day. y después comencé a leer ya no 15 capítulos al día, sino 1 o 2 capítulos al día. Do I get much nourishment? ¿Obtengo mucha nutrición? Still no. Todavía no. So I'm not encouraging you not to read the Bible. Así que no, lo que estoy haciendo no es animarlos a que no lean la Biblia. In the local church, we are people of the Bible. En la iglesia local somos gente o personas de la Biblia. Every one of us should every day read the Bible. Cada uno de nosotros cada día debemos de leer la Biblia. How about at least 1 chapter a day? Por lo menos un capítulo al día. On a weekend, you can read 2, 3, 5 chapters a day. En fines de semana leer 2, 3, 4 capítulos al día. Right? Read the ¿Verdad? Bible. Lea la Biblia, But I guarantee you, pero les garantizo, you won't know what you're reading. usted no va a saber lo que está For leyendo. 2,000 years, a lot of people read the Bible. Durante los últimos 2000 años, muchos han leído mucho la Biblia. They're a lot better than you and me. Tal vez han sido mucho mejores que usted y yo. Did they get much? ¿Ellos obtuvieron mucho? Very few people. Muy pocas personas. Then I found out the right way. Y después me encontré la manera apropiada. What is the right way? ¿Cuál es la manera apropiada? Pray reading. Pray reading, not bad. Orar, leer no está mal, But most people don't even know how to pray read. pero la mayoría de las personas ni siquiera saben cómo orar, leer. 2 days ago, we practiced pray reading with some brothers. Hace 2 días practicamos el orar, leer con unos hermanos. They need some help. Ellos necesitan ayuda. And if they need help, I think you need help Y too. si ellos necesitan ayuda, creo que ustedes también necesitan ayuda. I found a better way. He encontrado una mejor manera. What is it? ¿Qué es? Right. Who said that? Very good, brother. El hermano dijo libros del ministerio. Correcto, muy bien. What is the ministry book? ¿Qué son los libros del ministerio? It is the open word of God to us. Esa es la palabra de Dios abierta a The nosotros. ministry books opens the word of God to us, Los libros del ministerio nos abren la Biblia, right? ¿verdad? It opens the word. Nos abre la palabra. That's how you get the nourishment. Así es como nosotros obtenemos la nutrición. I remember 15 years ago, Recuerdo hace 15 años, Brother Andrew recommended to us to read 1 life study message a day. el hermano Andrew nos recomendó leer un mensaje del estudio vida al día. How many life study messages are there? ¿Cuántos mensajes del estudio vida hay? 1,984. 1984. 1984. 1984. Don't forget that number. Nunca se le olvide ese número. 1984. 1984. So I read 1 life study message a day. Así que leí un mensaje del estudio vida al día. In 5 years, 4 months, and a few days, you finish all the life studies. En 5 años, 4 meses y algunos días usted termina de leer todos los mensajes del estudio vida. Let me tell you the truth. Y les digo la verdad, The life study messages became my daily nourishment. los mensajes del estudio vida llegaron a ser mi nutrición diaria. I become spiritually healthy Llegué a ser saludable espiritualmente. because every day I receive nourishment from the Lord. Porque cada día recibí nutrición del Señor. 50 years ago, very few of our saints read spiritual books. Hace 50 años, muy pocos santos entre nosotros leían libros espirituales. Today, I think most of us read something, right? Y creo que hoy en día la mayoría de nosotros sí leemos algo por lo menos, ¿verdad? Maybe Holy Word for Morning Revival, Tal vez la palabra santa para avivamiento matutino, or maybe a life study. o tal vez el estudio vida, Right. ¿verdad? Okay, I'm going to give you a test. Bueno, los voy a probar. How many of you at least read something of the ministry at least once a week? ¿Cuántos de ustedes leen algo del ministerio por lo menos una vez a la semana? Can you raise your hand? ¿Pueden levantar la mano? Not bad. No está nada mal.
That's how we are nourished. Así es como somos nutridos. Just like food that we're going to eat at dinner time. Así como la comida que cenaremos, It's outside of us. que está fuera de nosotros. Through the process of eating, Y por el proceso de comer, it gets inside of us. entra dentro de nosotros. And it becomes part of us. Y llega a ser parte de nosotros. Where is that beef that I eat at lunch? ¿Dónde está esa carne que me comí en el almuerzo? Where is it? ¿Dónde se encuentra? Here. Aquí, Here. aquí, All over me, right? en todo mi ser, ¿verdad? The medical doctor tells us Un médico nos dice what you eat que uno cuando come get digested in you, se digiere en uno, all the nutrients get into your bloodstream, los nutrientes entran en el flujo de sangre and the bloodstream carry it to every part of your person. y el flujo de sangre lo lleva a cada parte de su persona. Every part of your being is strengthened by the beef I ate at lunch. Cada parte de su ser es fortalecido por la carne que comí en el almuerzo. So you eat the word of God. Así que usted come la palabra de Dios. Exactly the same thing happened. Exactamente lo mismo sucede. Just that it happened in the spiritual realm. Nada más que sucede en la esfera espiritual. But in principle, exactly the same. Pero en principio es exactamente igual. You eat the word of God, Usted come la palabra de Dios, the word get inside of you. la palabra entra dentro de usted. Every part of your inner being will become saturated with the word of God. Cada parte de su ser interno será saturado por la palabra de Dios. And the reality of the word of God is just the spirit and the life. Y la realidad de la palabra de Dios es el espíritu y la vida. So what I read this morning become spirit and life all over me. Así que lo que leí esta mañana llega a ser espíritu y vida en todo mi ser. Just like the beef is all over me. Así como la carne está dentro en todo mi ser. The word of God, La palabra de Dios, the spirit and the life el espíritu y la vida is on all parts of my inner being. está en todas partes de mi ser interno. Then you're strong. Entonces usted es fuerte. Right now I'm a little weak Ahora mismo estoy un poco débil because I'm ready to eat dinner. porque ya estoy listo para cenar. But after I finish eating dinner, Pero después de cenar I'll be strong again. volveré a estar fuerte. Every time you eat, you become strong. Cada vez que usted come llega a ser fuerte. So every time you read the word of God, you become strong. Así que cada vez que usted come la palabra de Dios llega a ser fuerte. Exactly the same. Es exactamente igual. So if you don't read the word, how do you have nutrient from the Así- outside into you? Así que si usted no come la palabra de Dios, ¿cómo puede tener nutrientes que desde afuera entren dentro de usted? Right? So eat every day. ¿Verdad? Así que tiene que comer cada día. So what do you read? Eat. Así que usted, ¿qué come? Number one, eat the Bible. Primero tiene que comer la Biblia. Right? Eat the Bible. Comer la Biblia. You understand, you don't understand? Eat it. Si la entiende o no, tiene que comerla. You understand, you don't understand? Read it. Lo entiende o no, léala. Maybe not 15 chapters, how about one chapter a day? Tal vez no 15 capítulos al día, pero sí uno. You have to read. Tiene que leer. Even if you don't understand, read it anyway. Aunque no la entienda, tiene que leerla. You don't have to understand all the details of the beef before you eat it. Usted no tiene que entender todos los detalles de la carne antes de comer. Okay? Bien, Everybody read the Bible every day. todos coman la Biblia cada día. I'm tempted to ask you a question. Estoy tentado a preguntarles algo. How many of you already read the Bible every day? ¿Cuántos de ustedes ya leen la Biblia cada día? Okay? Muy bien, Maybe 25%? tal vez el 35%. We need to bring it up to 100%. Necesitamos subir ese número al 100%. So that's the first thing you read. Así que eso es lo primero que usted lee. What is the second thing you read? ¿Qué es lo segundo que usted va a leer? The ministry books. Los libros del ministerio. That I understand. Yo eso sí lo entiendo. That I understand. Eso sí lo entiendo. I may not understand the Bible. Tal vez no entienda la Biblia, I understand the ministry. pero sí entiendo el So ministerio. read it anyway. Así que léala de todos modos. Try to read one message a day. Trate de leer un mensaje al día. Another
About 15 years ago, Brother Benson encouraged us to do something else. Hace 15 años el hermano Benson nos animó a hacer otra cosa. He encouraged us to read one crystallization study a day. Él nos animó a leer un estudio de cristalización por día. In fact, he told us to read 2/3 of a crystallization study a day. De hecho, él nos animó a leer 2/3 de un estudio de cristalización al día. Oh, that is big beef. Oh, eso sí es un pedazo de carne grande. It's harder to eat than life study. Es más difícil comer eso que los mensajes del estudio vida. So after Brother Benson's fellowship, I made a strong decision. Después de esa comunión con el hermano Benson, tomé una decisión fuerte, I will read one crystallization study a day. que yo leería un estudio de cristalización al día. You know how many there are? ¿Saben cuántos hay? If you don't know, maybe you haven't read it. If you don't know If what? you don't know the number, maybe you have not read it. Si usted no sabe cuántos son, tal vez no los haya leído. 347. 347. Depends on how you count, okay? Whether you categorize it, doesn't matter. Bueno, depende de cómo lo cuente. Si lo cuente bien o no, no importa. Roughly 347. Aproximadamente 347. You read one a day. Si lee uno al día, In 1 year, you finish it. en un año usted termina. Brother Lee says, if you finish reading the life study messages, you have a bachelor's degree in the Lord's recovery. El hermano Lee dijo que si usted termina de leer el estudio de vida de la Biblia, usted obtiene una licenciatura. No, del estudio de vida. Usted obtiene una licenciatura en el recobro del Señor. And if you finish reading all the crystallization studies, you have a PhD in the Lord's recovery. Y si usted termina de leer todos los estudios de cristalización, usted obtiene un doctorado en el recobro del Señor. No country can be strong without enough of its citizens having at least a bachelor's degree. Ningún país podría ser tan fuerte que todos teniendo un doctorado, una licenciatura. Okay. My first trip to visit the churches in Central America. Mi primer viaje a visitar las iglesias en Centroamérica. I don't know you, you don't know me. Yo no te conozco a ti, usted no me conoce. Let me ask you a question. Les pregunto algo. How many of you have a bachelor's degree in the Lord's recovery? ¿Cuántos de ustedes tienen una licenciatura en el recobro del Señor? That means you have finished reading 1984 life study. Eso quiere decir que ya terminaron de leer 1984 mensajes del estudio vida. Can you raise your hand? ¿Pueden levantar la mano? No one has a bachelor's degree. ¿No hay ninguno con una licenciatura? Central America will not be strong Así Centroamérica no puede ser fuerte, because no one has even a bachelor's degree. porque nadie ni siquiera tiene una licenciatura. I don't know if I'll ever come back to Central America. Yo I no may sé. never come back. Tal vez ya nunca vuelva a Centroamérica, no sé si regrese. I like to speak to people with a degree. A mí me gusta hablar con las personas que tengan una licenciatura, un grado. I told my wife last night, I said, I have to make my message simple this time. Anoche le dije a mi esposa que en esta ocasión tengo que hacer mis mensajes muy sencillos. But I like to teach PhD students. Pero me gusta enseñarle a estudiantes de doctorado. So next time if I come back, will there be some people with a bachelor's degree? Así que la próxima vez que yo vuelva, ¿habrá algunos que ya tengan una licenciatura? Hey, brother, is brother Jose Luis here? José Luis, ¿usted está aquí? He's outside. Él está allá afuera. Okay, you tell them what I said. Después díganle lo que les dije. He asked me to come back. Él me pidió que regresara. I'm not interested to come back No estoy interesado en regresar, unless you have enough people that have a bachelor's degree. a menos que haya suficientes personas con una licenciatura. So would you read one life study a day? Así que ustedes pueden leer un mensaje del estudio de vida al día 5 years, 4 months, and a few days. durante 5 años, 4 meses y algunos días. You will have a bachelor's degree in the Lord's recovery. Usted tendrá una licenciatura en el recobro del Señor. If within the next 6 years, any of you finish reading it,
I will give you a life study. I will give you a recovery version Bible. Si alguno de ustedes en los próximos 6 años termina de leerlos, yo les voy a regalar una Biblia versión recobro. Count from today. Empiecen a contar desde hoy. In 6 years, 6 años. I'm gracious. I'll give you a few more months. Tengo mucha gracia, les doy unos meses más. If you finish reading 1984, you come to me, I will buy you a recovery version Bible. Cuando usted termine de leer los 1984, vengan conmigo y yo les voy a regalar una Biblia versión recobro. So the first book you read is the Bible. Así que el primer libro que va a leer es la Biblia. The second book you read is a life studies El segundo libro que va a leer es el estudio vida. or ministry book in general. O los libros de ministerio en general. Then you have to read a third book. Y después tiene que leer un tercer You libro. must read a third book. Usted tiene que leer un tercer libro. I told some of you this, the answer, keep quiet. A aquellos que ya les di la respuesta, quédense callados. You didn't know it yourself, I told you. Ustedes no lo sabían, yo se lo dije. So don't show off. Así que no presuman. But to those who have never answered my question, Pero los que nunca han contestado mi pregunta, there's a third book you should read. hay un tercer libro que tienen que leer. What is that book? ¿Cuál es ese libro? First book, the Bible. Primero es la Biblia. Number 2, ministry books. Número 2, libros del ministerio. Number 3, what? Número 3, ¿qué es? Crystallization. That's part of the ministry Eso es book. parte del ministerio. The Holy Word for Morning Bible. That's part of the ministry. Eso es parte del ministerio. Conclusion of the New That's Testament. part of the Eso ministry. es parte del ministerio. ¿Eh? Church history. That's supplemental. Eso es suplemental. To read the Bible again. Right. Exactamente. Yeah, we told him in Mexico. I think, brother, you need to repent. Hermano, creo que necesita arrepentirse. I told you. So you're not supposed to answer. Te dije que no contestaras. You just took away the impact that the saints have. Acabas de quitar el impacto para los santos. It is a loss to them. Es una pérdida para todos ellos. Read the Bible again. Vuelva a leer la Biblia. You need a pen? ¿Necesita una pluma? Okay, brother Vero, you can use my pen. Hermano Álvaro, puede utilizar mi So you pluma write a few things. para escribir unas pocas cosas. Hey, Vero, where's my pen? Hermano Álvaro, ¿dónde está give it mi back to pluma? me. No me lo regresaste. So do you have a pen? ¿Tienes una pluma? You don't have a pen. No tienes una pluma. Oh, you wrote something. Sí, sí escribiste algo. That's better than nothing. Eso es mejor que nada. But you still don't have a pen. Pero aún no tienes una pluma. We borrow from Brother Lee. Nosotros pedimos prestado al hermano Lee. We read life study messages. Leemos los mensajes del estudio vida. We borrow from Brother Lee. Nosotros tomamos prestado del hermano Lee. Is that yours? ¿Eso le pertenece a usted? I don't know. No lo sé. Neither do you. Usted tampoco lo sabe. How do you know? ¿Cómo lo sabrá? When you read the Bible again Bueno, si usted vuelve a leer la Biblia and you see God's economy yourself from the Word of God, y usted mismo ve la economía de Dios en la Biblia, then maybe it is yours. entonces tal vez sí sea de usted. I ask young brothers, Le preguntó a un hermano joven, do you write footnotes? ¿usted escribe las notas de pie? ¿Usted escribió las notas de pie? Brother Lee told us to write footnotes. Ah, ok. Usted escribe notas de pie porque el hermano Lee dijo que escribiéramos notas de pie. And Brother Lee told us to make outlines ourselves. Y él dijo que nosotros mismos escribiéramos bosquejos. He said, hey, Brother Lee, you did it already. Why do we need to do it again? Tal vez digamos, bueno, el hermano Lee ya lo hizo, ¿por qué lo vamos a hacer otra vez? Brother Lee, just do it. El hermano Lee dijo, simplemente hágalo. How many of you write footnotes? What? How many of you write footnotes? ¿Cuántos de ustedes han escrito notas de pie? You do. Good. Usted sí, muy bien. Sometimes we should fellowship. A veces necesitamos tener comunión. I want to know what you have written. Quiero saber lo que usted ha escrito. You may like to know what I wrote. Tal vez usted quiera saber lo que yo he escrito. Last night I was reading the Word of God. Anoche estuve leyendo la palabra de Dios.
I decided to write some footnotes. y decidí escribir unas notas. So I wrote some footnote in Romans 5:17. Así que escribí unas notas de pie en Romanos 5:17. In the messages, it refers to Romans 5:17. En los mensajes nos da referencias de Romanos 5:17. As I pray and consider before the Lord, Mientras yo oraba y consideraba delante del Señor, the light shines. llegó la luz I should write some Okay. footnotes. que yo tenía que escribir unas notas. I can guarantee you one thing. Les puedo garantizar una cosa. All my footnotes do not go beyond Brother Lee's writing. Todas las notas de pie que he escrito no van más allá de los escritos Just del like hermano Brother Lee. Lee never gone beyond Brother Nee's writing. Así como el hermano Lee nunca ha ido más allá de los escritos del hermano But Watchman Brother Lee. Lee certainly dug a lot deeper. Pero el hermano Lee sí excavó mucho más profundo. That's what we should do. Eso es lo que debemos de hacer. I have no interest to be creative and write my own footnotes. No tengo ningún interés de ser muy creativo y escribir mis propias notas. But under the realm of the ministry, Pero bajo la esfera del ministerio, surely we need to see much more. ciertamente necesitamos ver mucho más. So number one, read the Bible. Así que primero hay que leer la Biblia. Number two, read the ministry books. Número 2, los libros del ministerio. Number three, read the Bible again. Número 3, lea la Biblia de nuevo. Right? ¿Verdad? Do you have riches? ¿Ustedes tienen riquezas? The other day, a brother testified. El otro día un hermano testificó. He said, a saint come to me. I was in Russia. Y él dijo, yo estaba en Rusia y dijo que un santo vino a mí. One of the leading brothers testified. Uno de los hermanos responsables testificó esto. He said, when a brother come to me, Que cuando un hermano viene a mí, I just don't have words for him. no tengo palabras para él. I thought to myself, that's exactly where I was some years ago. Y me quedé pensando, eso es exactamente donde yo me encontraba hace algunos años. Why? ¿Por qué? Because you don't have the word constituted into you. Porque usted tiene la palabra. That's, No tiene la palabra constituida en usted. that's a good brother. Ese es un buen hermano. He's a faithful brother. Es un hermano fiel. I'm sure he reads Brother Lee every day. Yo estoy seguro que lee al hermano Lee todos los días. He needs to read a little more. Pero necesita leer un poco más. He needs to get a bachelor's degree. Necesita obtener una licenciatura. He needs to finish reading life studies. Necesita terminar de leer los estudios vida. Then I guarantee you, Entonces le garantizo, the Lord will gradually constitute you with His Word. que el Señor gradualmente lo constituirá con su palabra. Because of time, I cannot go too deep. Por causa del tiempo no puedo profundizar más. The Word of God is living and operative. La palabra de Dios es viviente y eficaz. When you receive the Word into you that way, Cuando usted recibe la palabra dentro de usted de tal manera, surely the Word will operate in you. seguramente la palabra operará dentro de usted. Surely the Word will speak to you in specific situations. Seguramente la palabra le hablará en ciertas situaciones específicas. That will be a kind of digesting. Esa será una clase de digestión. Not just the Lord speak to you when you're reading, No es que solamente el Señor le está hablando mientras lee, but during the whole day, sino que durante todo el día, at work, mientras está trabajando, in the family, está con la familia, in the coordination, está en la coordinación, in your personal situation. está en su situación personal. Surely the Word will become living and operative in you. Seguramente la palabra llegará a ser muy viviente y eficaz en usted. That Word will operate all over you. Esa palabra operará en todo su ser. And that Word will transform you. Y esa palabra lo transformará a usted Through much daily experiences, a través de muchas experiencias diarias. that logos will become rhema. Ese logos llegará a ser rema. The Lord will speak inside of you. El Señor hablará dentro de usted. Surely we need some circumstances. Seguramente, ciertamente necesitamos algunas circunstancias. Don't worry, the Lord will give it to you. No se preocupe, el Señor se lo dará. Don't think it's always bad.
No piense que siempre es algo malo. Don't have the wrong concept. No tenga el concepto equivocado. Good situation, bad situation. Sea buena situación o mala situación. The Lord can use all kinds of situations. El Señor puede utilizar toda clase de The Lord will use situaciones. all kinds of situations to remind you of the word that you have read. El Señor le utilizará toda clase de situaciones para recordarle las palabras que usted leyó. The Spirit in your daily situation will enliven the word within you. El Espíritu en sus situaciones diarias avivarán la palabra dentro de usted. That logos will become rhema in you. Ese logos llegará a ser rema dentro de usted. Then that will be a kind of digesting of that word, Y eso llegará a ser una digestión de esa a palabra. kind of assimilating of that word. Cierta asimilación de esa palabra. Then that word will become you. Y esa palabra llegará a ser usted. You know John chapter 1? ¿Usted conoce Juan capítulo The 1? word became flesh. La palabra se hizo carne. What happened after the word became flesh? ¿Qué sucedió después de que la palabra llegara a ser carne? What does 1:14 says in John? ¿Qué dice Juan 1:14? Right. The word became flesh. Cierto, la palabra se hizo carne. Something happened. Algo sucedió. What happened? ¿Qué sucedió? The tabernacle came out. Se fijó tabernáculo. In the New Testament, that's a church. En el Nuevo Testamento esa es la iglesia. How does the church come out? ¿Cómo sale la iglesia? How is the church built? ¿Cómo se edifica la iglesia? When the word became flesh. Cuando la palabra llegó a ser carne. First, in the Lord Jesus. Primero, en el Señor Jesús, He's the eternal word. Él es la palabra eterna. He became flesh. Y Él llegó a ser carne. He became the incarnate word. Él llegó a ser la palabra encarnada. Then something happened. Y de repente sucedió algo. Tabernacle among men comes out. Sale el asunto de que fijó tabernáculo entre los hombres. Are the churches in Central America built it up? Las iglesias en Centroamérica están edificadas. I don't know. This is my first trip here. Yo no lo sé, es la primera vez que vengo. How do you tell? ¿Cómo podemos decir si sí o si no? It's not how faithful you are, how much you work. No tiene que ver con qué tan fiel es usted o qué tanto labora. The church is not built that way. La iglesia no se edifica de esa manera. How is the church built? ¿Cómo se edifica la iglesia? Whenever the word became flesh. Siempre cuando la carne se hace, la palabra se hace carne. Then the New Testament tabernacle, which is the church, Entonces, will be established among men. El tabernáculo del Nuevo Testamento, que es la iglesia, se establecerá entre los hombres. I asked myself a question. Yo me pregunto algo a mí mismo. I watched Brother Lee for 30 years. Yo veía al hermano Lee durante 30 años. Everywhere he go, he builds a church. Donde quiera que él iba, edificaba la iglesia. How does he build a church? ¿Cómo edificaba la iglesia? I'll give you one of my 2 points. Les daré uno de los dos puntos. The main point. El punto principal. The main point is that our brother has the word of God. El punto principal es que el hermano tenía la palabra de Dios. It is not to him an objective word. Para él no era una palabra objetiva. The word has become him. La palabra llegó a ser él mismo. In a sense, the word became flesh again. En cierto sentido, la palabra volvió a ser carne. Then the tabernacle just get built. Y de esa manera el tabernáculo simplemente se edificó. You want to build a church? ¿Usted quiere edificar la iglesia? Don't try any other way. No intente otra manera. Only when the word became flesh. Solo cuando la palabra llega a ser carne. When the word becomes you. Cuando la palabra llega a ser usted. Through your eating. Por medio de su comer. Every day. Cada día. Then through all the Y circumstances. después por medio de todas las circunstancias. The Spirit will make that word living inside of you. El Espíritu hace que esa palabra sea viviente dentro de usted. There will be a kind of digesting within you. Y habrá una digestión dentro de usted. Then you assimilate. Y después usted asimila. That means the word becomes you. Eso quiere decir que la palabra llega a ser usted.
Just like the protein from that beef I ate today now become me. Así como la proteína de la carne que comí hoy llega, ahora sí ya es parte de mí. The word of God needs to become you. La palabra de Dios necesita llegar a ser usted. What is the result? ¿Cuál es el resultado? The tabernacle is among men. El tabernáculo se encuentra entre los hombres. The church is built. La iglesia es edificada. Don't try any other way. No intente ninguna otra manera. No other way works. Ninguna otra manera funciona. Only when the word becomes you and becomes me. Solo cuando la palabra llega a ser usted y llega a ser yo, Then the church will be built up. entonces la iglesia será edificada. Is that clear? ¿Está claro eso? Shall we have some prayer? ¿Podemos tener unas oraciones? Amen. Amén.